Cuando ingresé a la universidad, yo ingresé literalmente sin expectativas. Yo creo que al inicio yo hasta le tenía miedo a la universidad, ¿no? Yo le tenía miedo al mismo examen, complicado. Tal. Y se empezaba a acercar la fecha y había más tensión y más tensión, y como había más tensión, pues yo me valía más. Hasta que llegaba el punto de llegar a que faltaban 2 días para la entrega, un día para la entrega, o un día para el parcial para el que no había estudiado, y la noche anterior me tocaba embutirme lo que no había aprendido en toda la primera mitad del semestre. Uf, es que se acaban de decantar varias cosas, me acaban de llegar a la cabeza muchas cosas. Pero yo dije, no, tengo que vivir de algo. Sí, es un estigma que hay y pues... Pero es cierto, o sea, Sí. no es un estigma, es un estereotipo. Sí. Pero es cierto, por el hecho de que ese estereotipo no implica que sea falso. Exacto, es verdad. Porque si usted no es buen músico, pues se va a morir de hambre, por mucho que cante. Bienvenidos a este nuevo episodio de Huellas sin Etiqueta. Hoy tenemos una invitada especial. Preséntate con nosotros. Bueno, ¿qué te digo? Mi nombre es Otto Medina, yo fui compañero de Iván en la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Colombia y no, vengo acá a hablar y pasar el rato, muchachos. Perfecto. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bastante bien. Este fin de año ha estado interesante, me siento más tranquilo, más cómodo, más apacible. Llenaste baterías emocionales. Uy, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Reconecté otra vez con una parte de mi calma y estoy en un punto en el que estoy como en un equilibrio de tranquilidad, pero sin dejar las cosas importantes de lado. Que me tiende a pasar mucho. Yo Eso es lo que la lengua ya, pero bueno, sí. Como oscilaciones de picos emocionales en los que uno se descuida, estoy en el punto intermedio. Estoy tranquilo, pero sin descuidarme. Entonces, estoy política. De hecho, de camino yo lo venía pensando, ahorita que estoy. O sea, en este momento eso es lo que es importante. Bueno, pues iniciemos con algo que me gustaría entender. ¿Cómo te describirías como persona? Pues empecemos con las pesadas. No, porque, por ejemplo, digamos que en mi caso yo soy una persona ahorita un poco más arriesgada, un poquito más de un hombre de acción, diría. Un poco curioso, también ambicioso. Me he dado cuenta de hasta qué punto quiero llegar, pero me doy cuenta que necesito hacer un montón de pasitos para eso. Por eso te pregunto, sé que es una pregunta difícil, pero te pregunto por el sentido de cómo te describes. A ver, me describiré como me considero ahora, porque en la vida, inclusive en el año, he tenido muchas etapas, entonces, no sé, me considero una persona bastante introspectiva, ocasionalmente introvertida, pero pues extrovertida cuando las circunstancias se dan. ¿Qué más te digo? Me encantan las motos. Después de comprar la última moto, he estado muy informado del tema y bastante cercano al tema. Y lo de siempre, los videojuegos, eso nunca falta. O sea, ¿ese es el hobby principal o cuál es tu hobby en el momento ahorita? Sí, no, yo creo que el hobby principal es los videojuegos. En un momento mi hobby principal fue meterle mano a la moto. Eso es una mala idea. Sí, no pues echando a perder se aprende. Bien dicho. Diré el meme de Bob Esponja de cuando los médicos hacen práctica y se equivocan. ¡Ay, para otro! Echando a perder se aprende. Pero, sí, no, eso he estado intentando retomar la lectura. Ahorita que estoy en un libro que se llama El lenguaje de las ciudades de Saint Jean. Está interesante. Quiero leerme el retrato de Dorian Gray, La Ilíada y La Odisea. Los tengo en cola pendientes. Y ahí voy. De eso es como lo básico y lo principal. Sí, eso es lo principal. Fantástico. Venga, ya que tocamos el tema de la universidad y es uno de los temas que normalmente a la edad de nosotros, después de haberlo vivido, que yo creo que mucha gente se pregunta qué significa ser egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Pero antes de eso, me gustaría que revisáramos un poquito cuando iniciaste la universidad y qué expectativas tenías cuando entraste a la universidad. Uy, eso es un tema interesante y eso casi no lo he expresado. No lo he expresado mucho. Cuando ingresé a la universidad, yo ingresé literalmente sin expectativas. Yo creo que al inicio yo hasta le tenía miedo a la universidad, yo le tenía miedo al mismo examen de admisión porque tenía miedo de fallar. No porque quisiera entrar a la Universidad Nacional de Colombia, sino que el miedo a fallar me tenía cegado y no me dejaba ver las posibilidades que me ofrecía la universidad. ¿Crees que mucha gente vive eso? Sí, seguro. Lo que pasa es que otra cosa que me describe también, que es un punto importante, no lo pasé.
a veces se me olvidan cosas, bueno, uno se olvida eso. Sí, uno no tiene todo acá escrito para que le digan a uno. Pero pues, me parece un rasgo importante a mí, yo soy tiendo a ser muy olvidadizo, se me olvidan muchas las cosas, y el otro es, tengo un ego muy voluble, oscila mucho, varía mucho. Es otra característica importante, y yo creo que por lo mismo, yo le tenía mucho miedo a enfrentar ese fracaso, de fallar en el examen. Pues lo presentaste una vez y pasaste. Sí. Pues está afortunado, porque en mi caso no pasé en la primera. Y creo que compartimos algo al principio, porque cuando yo estaba en el colegio, pues claro, uno teniendo buenas notas, siendo el primer puesto, uno teniendo en ese momento que es lo que cree que es el mundo. Uno está en el pedestal, uno tiene que bajarse. Exacto, que uno llega y se siente en la gloria y dice, no, eso es fácil. Y creo que fue mi primer fracaso, así como choque de la vida real, cuando me presenté, me acuerdo que fue el examen de la Torre Eiffel. Que ese, creo que la mayoría de mis compañeros cuando estábamos ahí, cuando yo estudié en la militar, pues lo vivimos y todos vivimos ese choque y terminamos estudiando allá. Y sí, se siente ese choque cuando uno dice, uy, pero yo creí que era bueno. Y cuando usted se da cuenta que la realidad es, usted lo estudió, usted se la sueño. Y en ese momento creo que aunque no era tan amigo de Jen, no era que me encantara. Creo que me las hice de sobrado y en ese momento creo que fue parte de mi fracaso en ese momento. Claro, yo creo que esos son cosas importantes que se necesitan en la vida para crecer. El fracaso es fundamental para crecer en todo lado, en todo lado. Un paréntesis, una de las cosas que hace poco le estaba hablando con mi padre, de uno de los índices de éxito de una persona que se dedica al emprendimiento, es la cantidad de veces que ha quebrado. Sí. Porque ¿qué implica eso? Implica que ya conoce el mundo de lo que es quebrar, ya ha pasado por ahí, ha visto, ha aprendido, y ya se levantó de nuevo. Y ya es experto en el proceso, o bueno, ya conoce mucho más el proceso de levantarse, no solo desde un punto inicial para crecer, sino desde un punto más bajo, desde la base de cero de quebrar una empresa. Sí, y volverse a parar otra vez y tener la empresa en el pico más alto. Entonces, para mí, entre más veces ha quebrado una empresa, por supuesto, pues con sus respectivas discriminaciones, ¿sí? No todos los casos son iguales, pero eso tiende a ser un índice de qué tan buena es una empresa para eso. Entonces, esos fracasos son lo que le permiten a usted crecer y lo que le termina enriqueciendo y construyendo. Hablando de fracasos en la universidad, ¿te sentiste fracasado en algún momento? Muchas veces, sobre todo académicamente, a mí me pegó. Sí, es un cachado. ¿Usted quiere? Y eso que yo entré con las expectativas bajas. Yo, de hecho, el primer semestre entré como pensando, estoy esperando que este semestre me eche y no olvido qué hago, ahora. Y en el segundo semestre casi me pasa eso. Yo estuve a punto de dejar que las notas y las materias me consumieran, sabiendo dibujo de máquinas en ese momento. Claro, esa es una materia que nosotros como mecánicos no nos agrada en la universidad por la forma en que la dictaban en ese momento. Sí, porque cambia bastante, ¿no? Sí, pero cuando yo la vi, cuando usted la vio, fue un cambio de diferencia y solo por una persona. Sí, pero es que yo la vi 3 veces. ¿Sí? Yo la vi 3 veces. Es que No, mentira, con Anderson. yo la vi 2 veces. Yo la vi con Anderson también. Sí, con él fue mucho más fácil pasar. ¿Fácil? Sí. Pero estaba así trabajando y aprendiendo y diciendo qué significa un doblez y todo, ¿no? Pero cuando yo escuchaba y a mí me daba pánico escribir esa materia porque yo duré como hasta sexto semestre y dije, no, yo alargo hasta cuando esto sea lo más sencillo posible y llegó pandemia y todo el cuento y ahí era como el momento top, pero como que cuando llegó Anderson y cuando regresamos de pandemia, precisamente tocó hacerlo presencial. Ojo que no es diferente, está Anderson y está Angelson. Pues el bueno era... El bueno es Angelson, porque es que Anderson, esto se tiene que... Los nombres se tienen que censurar. No, porque no estamos diciendo apellidos. No, pero pues... la cosa es que, bueno, ya que hablamos con nombres, pues sigamos con los nombres. O voy a decir A y B. A fue el primer profesor que estuvo de suplente de esa materia y él no explicaba casi. De pronto era buena persona, pero él no explicaba casi durante la materia. Entonces era una dinámica muy parecida a la que tenía el profesor Castillo en su momento, que era, bueno, aplácense, siéntense, bienvenidos al curso, en este curso van a comer mierda y pues muy bien. Si tienen dudas, pues me hacen las dudas. Ustedes van a aprender cuando me pregunten. Si me preguntan, pues aprenden, si no me preguntan, pues no aprenden. Listo. Y eso es todo. Y llegaba el momento de las entregas y pues, ya pasa lo que tiene que pasar. Con Anderson era prácticamente lo mismo, que el man, pues como era más joven, era más buena gente en el discurso, pero el tipo tampoco enseñaba casi.
El tipo dio un par de clases cuando yo estuve y eso fue todo. Y en un par de ocasiones fue Castillo y fue lo mismo. Pero con Anderson era diferente. Con Anderson. Anderson Sí, hizo sus Anderson. presentaciones, explicaba la norma, daba consejos, tips, un montón de vainas. Era exigente, Sí. pero así mismo era muy buen docente. Era muy buen profesor. Sí, entonces pues la vi con él en el momento que era. Sí. Y sí, me acuerdo ver, me explicó el tema de los tornillos y las tolerancias, que uno llegara y colocar el H7 y el H7 en minúsculas. Sí. Esas son las cosas que uno dice, claro, se le explican en la norma, pero nada, normal. Pero bueno, ya saltando de, digamos, de esa materia, pero en fracasos, en los fracasos, retomando los fracasos, Sí. ¿cómo los trataste? ¿Cómo fue ese tema de decir, uy, me siento fracasado porque yo no sé, porque a veces usted llega a un entorno tan competitivo, porque la universidad es muy competitiva y usted se da cuenta que los compañeros hay gente muy brillante que usted dice, pero a usted se le facilita y porque a mí no se me facilita. Y usted lo va a ver en la universidad, usted puede entrar y usted se cree que puede creer el señor de los señores, pero allá usted recibe esa dosis de humildad porque hay gente mejor que uno, en muchas áreas. Sí. No en general, no existe alguien mejor que otra persona, pero en sí, una área. en términos específicas, sí, claro, concuerdo completamente. A ver, yo cómo lidié con eso, evasión completamente, en un principio fue pura evasión. De hecho, eso es una de las grandes explicaciones de por qué mi afición tan fuerte a los videojuegos, que para mí en un punto inclusive se llegó a volver adicción, porque tendía de ir. Entonces, a mí me pasaba con mucha frecuencia poniendo un trabajo, se veía fácil en un principio, digamos, yo lo leí un poquito, se ponía un poquito difícil, yo dije, espera, hasta que ¿En esos vicios? ¿De ese círculo vicioso? ¿O cuál fue el punto quiebre que dijiste, ¿sabes qué? Tengo camino. Es chistoso, uno de los puntos de quiebre para mí, para mejorar, justamente fue una chica, no daré detalles, pero sí, bueno, hubieron varias durante la carrera, pero... La chica número 1 pasa. Pero me acuerdo de una vez, es un caso con una chica que me gustaba bastante y pues yo estaba en una temporada dura en la universidad, académicamente no me estaba yendo muy bien. Y llegó un momento en el que a mí me dio tusa, una medio tusa de esas que le da cuando no le gusta a alguien, pero usted sabe que la persona no le va a parar bolas. ¿Sí? Sí. Inclusive sin declararse nada, usted sabe que... Eso no va para ningún lado. Sí, de una vez. Entonces, pues, no sé, por cosas de la vida, el algoritmo de Facebook, de YouTube, todo eso que le empiezan a averiguar cositas y a recomendarle cosas que le pueden gustar a uno, aparecieron varios gurús de desarrollo personal, de seducción, entonces me bailas primero de seducción, ¿sí? Y luego yo digo, uy, esto me interesa porque pues, es mi grado, ¿sí? ¿Cómo es que no le puedo llamar la atención a esta chica? Y junto con eso empezaron a aparecer gurús del desarrollo personal. Entonces, con eso del desarrollo personal, pues algo bueno que me quedó fue échale huevos, concéntrese, usted qué quiere ser y mirar un poquito más adelante que futuro. ¿El problema cuál era? Y el problema que sí suele tener toda esta gente de gurús del desarrollo personal, que lo hacen a usted enfocarse en, no, échale huevos y métale con ganas y usted puede y todo eso. Pero cada persona es un mundo interno diferente y cada persona tiene su forma de lidiar con emociones difíciles. Por ejemplo, para mi caso era ese, yo me sentía evadir y no tenía yo quien me dijera cómo afrontar ese problema. Wow, eso es cierto. Yo creo que en algún punto también me pasó algo muy similar. Me tocaba llegar y llegó un punto donde dije, uy, no, me siento muy mal y comencé a consumir contenido de crecimiento personal. Y lo mismo, o sea, llegan y le dicen a uno, usted puede, usted tiene unas agallas, que échese con la manita atrás y haga el palmadita y siga adelante. Que en parte son habilidades que se necesitan, más en ese entorno, porque pues uno está solo en la universidad, aunque usted tenga compañeros, usted está luchando por su nota. Bueno, hay trabajos en grupo, que hay materias en grupo, pero no es la generalidad. Y al final uno es responsable de la nota que tiene. Al final yo me volví fiel creyente que sus decisiones lo llevan a donde está. Y si usted no está haciendo nada, pues no hizo nada. Sí. Y en ese momento, pues claro, uno comienza a darse cuenta que uno tiene que centrarse, tiene que manejar mejor el tiempo, y claramente pues ahí también estaba trabajando. Pero bien, en ese orden de ideas, después de haber hecho esa transformación, ¿cuándo te diste cuenta como, uy, lo estoy logrando? Después de decir, claro, me estás diciendo, consumí esto, lo estoy haciendo, pero hasta dónde dijiste, uy, ahí voy en el camino que es, voy en el camino correcto. Hubieron varios puntos de inflexión, pero como que siempre todo el inicio de semestre, yo creo que nos pasa a todos en mayor o menor medida, el inicio de semestre no está bien, va a las pilas, va a estudiar, y uno arranca estudiando bien, pero a mí la energía no me daba,
Entonces llegaba un punto a mediados de semestre en que yo dije, estoy cansado, después, se acumulaban todas las vainas y otra vez una bola de nieve grandísima que venía a arrasar conmigo. Pero, a ver, uno de los puntos de inflexión más fuertes que tuve fue, hubieron varios, y todos estuvieron de la mano de ciertos tutores o guías de alguna u otra forma. Uno fue Khan Academy. Okay. Iván, ¿conoce Khan Academy? No. Khan Academy es una plataforma de aprendizaje online que estaba muy enfocada en ese momento a las matemáticas. No sé cómo está ahorita, pero estaba muy enfocada a las matemáticas. Entonces, era como uno meterse en YouTube y quiero aprender a despejar variables, ecuaciones, no sé qué. Pero Khan Academy estaba estructurada por grados. Entonces tenía lo que se supone que uno debe aprender en primaria, en secundaria, en bachillerato, en universidad. Bueno, Entonces yo que me he dado cuenta de una de mis más grandes debilidades para la parte académica han sido siempre las matemáticas. Y yo me estudié ingeniería. Entonces... Eso es cuestionable. Si no hubieras estudiado ingeniería, no sabría de matemáticas y no estaría donde estoy ahora. pero regresando un poquito anterior, antes de decir, ¿por qué ingeniería? Más de un motivo. Yo creo que siempre me ha gustado la perspectiva de crear, de inventar, de construir con mis manos. Y siempre me ha llamado mucho la atención, sin llevarlo a cabo a ejecución, la parte como de robótica, automatización, todo ese montón de cosas. Eso decanta otra historia larga atrás, pero voy a tratar de hacerlo muy resumida, muy corta. Yo en un punto tocaba la guitarra, me gustaba cantar y todo ese montón de vainas. Una de mis perspectivas de la academia era la música. Esa era la principal. Uf, es que se acaban de cantar varias cosas, me acaban de llegar a la cabeza muchas cosas. Pero yo dije, no, tengo que vivir de algo. Sí, es un estigma que hay y pues... Pero es cierto, o sea, sí. no es un estigma, es un estereotipo. Sí. Pero es cierto, por el hecho de que sea estereotipo no implica que sea falso. Exacto, es verdad. Porque si usted no es buen músico, pues se va a morir de hambre, por mucho que cante, siempre me han gustado mucho. Sí, me acuerdo que llevaba de computador y que los mantenimientos, que eso, sí me acuerdo. Claro, bien, bien. Entonces, de hecho también eso estuvo alineado con los videojuegos, ¿sí? Yo en la casa y antes de la universidad, durante la universidad, yo me dediqué a hacer mantenimiento de computadores, eso me dio unos pesitos, también trabajé de eso de forma un poquito más estructurada y profesional. Bueno, la cosa es que en un punto mi padre me convence de mecatrónica. Entonces digo, bueno, mecatrónica puede ser. La idea era utilizar una de las becas de Serpilo Paga, que va aprobado antes en su gobierno, Claro. pero para eso tocaba tener un sistema bajo. El problema no era que yo no tuviera su sistema bajo, es que no estábamos registrados en el sistema para el momento en el que queríamos Pero antes salió el recuadro verde. ¿De qué? Cuando salió que era uno de los seleccionados. Porque a mí me salió, daba a entender que tenía la esta, pero yo tampoco tenía la documentación. Creo que ni siquiera hemos llegado al punto del IFES, eso intentamos hacerlo antes. Pero me parece que había que tener un año de ¿cómo se llama esto? De CISBEN, antes de calificación de CISBEN, antes de aplicar por el subsidio. Sí, porque eso a mí también es lo que aún recuerdo, porque cuando estaba el IFES en ese momento, Sí. claro, a mí me salió el recuadro, pues hicimos el papeleo, a mí me admitieron en la Universidad de Rosario, pero por tiempos no alcancé. O si no, yo hubiera sido rosalista. Y economista, porque la carrera que había aplicado ahí. Era economía. Economía. Pero lo curioso es porque fue algo muy similar a tuyo, que con mis padres estuvimos hablando. Uno como, yo no sé, uno siempre dice, no, yo quiero ser lector de niño. Y después uno se da cuenta que el lector tiene que leer y uno no era tan lector en ese momento. Pues era un caso perdido, ¿no? Pero entonces Iván en un punto quiso estudiar medicina. Sí, como... Sí. Sí. Pero, ¿qué pasó? Creo que la realidad de que no tenía las habilidades para ser médico en ese momento, porque uno tiene que ser lector, tiene que estar en serio y comprometerse, porque esa gente es comprometida estudiando y estudiando y estudiando. Si uno es disciplinado, él es el doble disciplinado, Sí, tiene sí. y entonces eso. Pero también tenía la habilidad de los números. Okay. A mí se me han facilitado los números, yo no sé, yo entiendo las ecuaciones, se me abre muy fácil la mente en esa área, y fue como, bueno, es una ingeniería, eso de pronto le va mejor, o algo que tenga que ver con números. Y claro, antes de haber pasado a la neta, porque como tuve el fracaso primero, pues después de entrar a la militar estudiando ingeniería civil. Y dije, no, pues construcción está bien. Pero pues cuestiones de la vida, me presenté la noche otra vez, gracias a mi madrecita. Y terminé pasando no a civil, porque yo había puesto opción primero a civil, sino a mecánica. Y yo tenía el puntaje para civil, cosas de la vida.
Yo nunca me he preguntado por qué, aún teniendo el puntaje, casi el último objetivo, yo tenía como 30 puntos más del último objetivo y no entré a esa carrera. Bueno, es una de las preguntas que yo he hecho mucho, pero pues acá terminé siendo mecánico. Y yo siento que la vida pues varía en diferentes. Sí, la vida nos pone en su causa y nosotros nos toca remar hacia donde podamos. ¿Sí? Y si el causa está hacia allá, pues remar hacia allá. Si no hay una piedra en el camino, pues seguir. Si hay una piedra en el camino, no la esquiva, pero sigue el Exactamente. Pero bueno, entonces, esa fue una buena manera, ¿no? O sea, bueno, sí. Entonces yo dije mecatrónica, puede ser. Pero lo mismo, por cuestiones de plata, pues ya no se podía. Yo pensé en endeudarme con el ICETEX, pero al final fue como, no. Mi papá me dijo, espérese al otro semestre, preséntese a la nacional, porque usted no lo ha intentado en la nacional, y pues ahí miramos qué hacemos, ¿sí? Entonces, pues nada, me puse a estudiar un poco con lo que la disciplina me podía para matemáticas, que era lo que yo más crudo estaba. Presenté el examen, efectivamente matemáticas, fue lo que peor me fue a pesar de que estudié matemáticas. Y pues tenía para varias carreras, para mecatrónica no tenía, pero bueno, entonces yo enlisté mecánica, sistemas y no me acuerdo qué más. Enlisté primero mecánica porque dije, se parece a mecatrónica, de pronto puedo hacer el cambio de carrera más fácil. Todo el mundo piensa en estrategia así. Claro, y mucha gente la ejecuta, hay mucha gente que la ejecuta. Sí. Pero entonces, no sé, de pronto me hubiera gustado más estar en haber estudiado sistemas. Pero también me gustó todo lo que terminé aprendiendo en mecánica al final. Al final hice la transición y la doble titulación, o sea, con las dificultades académicas que tuve, el tiempo no me daba para una doble titulación. Y más tiempo no que gastar. Pero hablemos de eso. Eso es un buen punto de la universidad. ¿Cómo es la realidad? O sea, hablando sinceramente, ¿es cierto que uno se echa mucho más años? Sí, puedo decir que los acá. Yo creo que ya veo como 8, pero pues, me voy a preguntar. Fuera de la nacional, la carrera de ingeniería mecánica, a uno lo que le enseña a nivel base y en términos de mayor utilidad en la industria es a comer mierda. Es lo que más le enseña, es lo que usted más aprende, porque usted puede aprender ecuaciones diferenciales, puede aprender curvas de bombas, puede aprender métodos numéricos, puede aprender finitos, pero lo que a usted más le va a servir es la capacidad de comer mierda, porque todo eso usted lo puede aprender por fuera de una forma más práctica aplicada a la industria que lo que le enseñan en la universidad. En ingeniería mecánica estoy hablando porque de los demás no tengo tanta experiencia, que sé que también es difícil, no estoy debilitando eso, pero lo que conozco es la ingeniería mecánica, eso es lo que me queda. Expliquémosle a la gente por qué decimos que es comer mierda, porque es que desde el pensum como está estructurado, desde los profesores como nos enseñan, ¿cierto? Sí. Y como el proceso que usted tiene que seguir bueno, acá no hay tanto tema del semáforo porque no puede haber materias así, pues un poquito de semáforo, sí, pero muy poco, no es como medicina, que medicina, en una novia que yo tuve, le pasó que se bloqueó una materia y le tocó prácticamente tener todas las materias de todos los semestres. Le tocó otra materia, una línea que podía dar una materia y el resto de últimas. Entonces nosotros somos de buenas en ese aspecto, hasta ahí. Pues a ver, las dificultades de sí, cómo es estructurado el pensum. De hecho, uno de los peores, yo no sé si errores que tenía la materia, la carrera, iba a decir dibujo de máquinas, porque aparece para segundo semestre y yo la cursé en segundo semestre. No me parece que esté mal para segundo semestre, pero yo sí creo que debería ser una materia más avanzada en el semestre. ¿Por qué? Porque uno, mientras avanza, mientras ve diseño 1 y diseño 2, que son materias de cierre de carrera, sí, uno, inclusive mecanismos o resistencia de materiales, que son materias de mediados de carrera, uno se va metiendo en lo que es el mundo de las máquinas y cómo funcionan las máquinas y qué es muy importante para el tema de manufactura, que me parece otra carrera muy importante, otra línea muy importante de todo lo que es manufactura, para entender cómo se comporta la industria y cómo se tienen que hacer los planos al final. Sí. Cuando usted aprende sobre todo los procesos, piezas, fabricación, diseño, uno entiende mucho más fácilmente el proceso de creación de planos. Sí. Porque uno sabe qué hay detrás. ¿Por qué? Uno, para hacer un plano tiene que tener claro no solo que la pieza se entienda, no. Tiene que hacer una geometría que se pueda manufacturar. ¿Sí? Eso hace parte de diseño, pero pues uno tiene que plasmar figuras que se puedan manufacturar. Uno tiene que tener en cuenta tolerancia. ¿Sí? Si uno hace una pieza con una tolerancia de 0,01 milímetros, prácticamente ni con tecnología láser lo va a sacar. Y si lo sacan, le va a valer un ojo de la cara, le va a valer ese tratamiento o ese corte más que la máquina misma. Son variables que hay que tener en cuenta.
Hay que tener en cuenta cómo se van a hacer ciertas encajes de pieza, acoples de pieza, entonces hay que tener otras tolerancias diferentes. Hay que tener en cuenta tratamientos térmicos, recubrimientos y otro montón de cosas que uno sabe cuando no sabe cómo funcionan los procesos de manufactura y las máquinas. Pero entonces, como es una materia que nos embute en el segundo semestre, uno no tiene idea de nada. Uno lo único que vio fue dibujo básico. Y eso no le sirve de mucho para dibujo de máquinas. Realmente no, porque eso está enfocado mucho más, yo creo que para los civiles o los arquitectos. Porque la forma en cómo se demostraban los planos o los ejes, que eran más... Interpretación geométrica, lo digo yo. Sí, siento que es más por esa área. Entonces, ¿qué pasaba en dibujo de máquinas? No lo corto, pero es que quería seguir en ese punto. Que es el coco, es decir, bueno, fue el coco en su momento, ya ahorita no lo es, pero pasaron unos acontecimientos. Que bueno, fue el coco en su momento, inclusive yo la llegué a ver con Castillo y para mí fue muy fácil. Pero inclusive yo me puse a discutir con Castillo más de una vez y en un punto lo dejé con la boca cerrada. ¿Pero por qué? Porque yo tenía experiencia en el resto de la carrera, ¿sí? Y porque la materia fue más fácil en ese momento, es cierto. Pero yo tenía experiencia en el resto de la carrera, entonces fue un mundo completamente distinto. Claro. Mientras si usted no tiene una experiencia, se le come en vivo y eso es uno de los grandes problemas. Pero bueno, volviendo a dibujo de máquinas, tenemos que nosotros presentar 6 entregas, ¿sí? Bueno, de hecho son 7 con una que hay que hacer intersemestral, que si usted no se enteró, pues baila porque ya Ya inicia a hacer, ya inicia con cero. Ya iniciamos con cero. Entonces, uno tiene que hacer 6 entregas. Cada entrega es cada 2 semanas. Entonces uno tiene 15 días para preparar cada entrega. Esas 6 entregas se dividen en 2. Una primera mitad, 3 entregas, son de una máquina que a usted le asignan. Y otras 3 entregas son de una máquina que hacen unos estudiantes de diseño de máquinas, que es otra materia, de la misma carrera que están más avanzados que uno. Entonces, esas 3 entregas consisten en, primero, hacer todos los planos de la máquina para la primera entrega a mano alzada, a escala, pero entre comillas escala, pero a mano alzada. La siguiente tiene que cumplirse la escala completa porque eso es a mano, pero con instrumentos. Entonces, todas las líneas tienen que ser perfectas, tienen que cumplirse todas las escalas, todas las geometrías, tienen que ser perfectas. Y la última entrega es los planos, pero ya impresos. Entonces, pues en AutoCAD, en Inventor, en software SolidWorks, el software que se utilice, Inventor para nuestro caso, se hacen los planos y se imprimen y listo. ¿El problema cuál es? El problema es que por máquina los planos pueden variar de cantidad de entre, creo que lo mínimo que he escuchado son 50 planos, hasta creo que 150 planos es la máxima cantidad que he escuchado por máquina, que recuerde yo. Entonces en 2 semanas les toca repartirse, perdón, la primera entrega era individual. Sí, la de mano alzada, primera entrega de mano alzada era individual. Entonces imagínense usted hacer, para nuestro caso fueron 80 planos por persona de una máquina de la que usted no tiene ni idea y normas de las que usted no tiene ni idea porque nunca nos pusieron a leer la norma técnica para la realización de planos. Entonces primero era eso. Luego de eso, bueno, nos pusieron a leer muy superficialmente el dibujo básico, pero eso fue un brochazo. Como ejes, líneas, tipo de líneas. Y ya. Eso fue nuestra normativa. Y si usted se le olvidó porque solo le dieron una vez esa clase, sí. Y la sufre. Entonces, presente toda esa cantidad de planos, el profesor elige 5 planos al azar y que se revise el plano bien. Si tiene un solo error, el plano pasa de valer 1 unidad a valer 0. O sea, no es que le vale una décima, no, le vale 0 ese plano. Y pasa con el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y entonces las notas tendían a ser 1 o 0. Porque había gente que tenía un plano perfecto. Extrañamente tenía un plano perfecto y ese plano era 1. Y no alcanzó a tener más planos perfectos, entonces era 1. Y había gente que no tenía ningún plano perfecto, entonces sacaba 0. Y así eran todas las entregas de toda la materia. Al final terminaban haciendo una medio curva, pero igual la exigencia en términos de hacer toda esa cantidad de planos para esas fechas era muy dura. Ahora yo recalco es que no es solo dibujo de máquinas, ¿no? Uno tenía otras materias que también tenía que estudiar, que tenía que cumplir, que tenía que hacer, y uno decía, parce, en eso sí se equivocaba mucho la forma de la enseñanza de esa materia, porque no consideraba lo que uno estudiaba en las otras materias. Entonces tocaba hacer 80 planos y usted intenta repartirlos, pero precisamente tiene un quiz, no sé, de cálculo. Y va y usted estudia el quiz de cálculo y va, inténtelo pasar con la sobrecarga que usted tiene y no termina. Hay gente que termina mal en ese momento. Sí. Termina muy mal. No, es malo. Yo la primera vez que vi esa materia estuve a punto de cancelar la carrera. Yo estuve a punto de echarme las petacas
y de cancelar. Creo que mucha gente piensa eso, ¿sabes? Dice, ¿yo para qué me metí en esto si me doy un pase? Sí, sí. Yo es que ni siquiera yo pensé para qué me metí en eso. Yo pensé, no pude, ya no pude. O sea, sin echarme la culpa, digamos, sin echarle la culpa a las circunstancias o a la academia, ni siquiera pensar en qué me metí. Yo pensé simplemente, no pude, ya. Me voy a salir, voy a estudiar de pronto otro curso en el SENA o alguna otra vaina y ya, eso fue todo. Unos amigos me convencieron para no dejar la carrera tirada, saqué las materias que puedo adelante, cancelé, cancelé semestre, en ese momento cancelé semestre y seguí, y la cosa tendió a mejorar un poquitico. Aprendí a entender un poquito más la parte académica y ciencia. Bueno, ya como para salirnos de la universidad, pero creo que es algo que siempre tenemos que tocar y que creo que es importante recalcar como profesionales ya. ¿La universidad te entrena para trabajar? No. Rotundo no. Es un rotundo no, sí, no, es absoluto y explícito. Dame tu punto crítico y dices, ¿por qué? O sea, un facto que uno dice, ¿sabe qué? Es por eso. Lo más relacionado que tiene la Universidad de Ingeniería Mecánica de la Nacional con respecto al trabajo es como de relaciones que la capacidad para comunicar. Sí. Pero eso es todo. Eso es todo. Hace falta mucho lo que es la parte de habilidades comunicativas. Ha venido mejorando con el tiempo. A mí me encantó una materia que se llama TPI, Sí. porque en esa materia, TPI y PAI, ahora que me cuenta, tiene sus porqués, ya, Sí. ya entraré a detalles de por qué. TPI porque a uno le ponen a elegir un proyecto y uno con personas de diferentes ingenierías, lástima no son diferentes carreras más ampliamente, pero Ojalá fuera pluricultural entre. claro, fuera más amplio ese alcance, porque si nos interrelacionamos pero con gente de otras carreras, de otras ingenierías, que nos encontramos en otros edificios, entonces, bueno, sí. Hay nuevos amigos, al final también uno siendo amigos de Sí, los claro. de química, de estos, de otros, sí. Pero entonces también sería chévere que esos lazos se ampliaran a otras facultades, sería Sí, chévere, pero igual ayuda a ampliar el panorama un poquito, y eso me gustó bastante. Tocaba sustentar un proyecto, entonces uno tenía que presentar el problema, la solución, qué piensa hacer, y todo muy bien estructurado dentro de un discurso corto, un speech, tal cual, con una presentación muy bien hecha, que iba a ser calificada de forma muy estricta. Dependiendo del profesor que tenía, pero para nuestro profesor fue muy estricta, a mí eso me encanta. Porque se me hace que es una de las habilidades que más necesitan en la vida y a mí me gusta exponer. Siempre me encantaba exponer. Yo creo que yo estuve en una materia así, materias de ingeniería, con Sí. Iván, que me tocó hacer Sí, lo hicimos. presentaciones y que la verdad sí nos fue re mal. Esa fue. No, para eso es que sí. Pero no fuimos los peores en ese momento. No, yo me saqué un culo, como trágame tierra. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Ya uno recapitulando, siento que el miedo en ese momento, el de hablar, porque yo no sentía que esas habilidades las tuviera bien desarrolladas. En el colegio, yo era bastante tímido y a la exposición era, tengo que hablar mucho rápido, porque no, o sea, no me salía, no me fluía. De pronto uno le ganan esos nervios a la hora de exponer. Sí. Entonces, claro, yo creo que fue uno de los factores que estuvo en ese momento, porque yo también hablé muy rápido en esa vez. Y preparamos las cosas muy mal. Pero esa presentación la hicimos en una tarde. O sea, por eso yo dije, como, ¿qué es eso? Y gracias a esa materia aprendí a estructurar los temas con tiempo. Y cuando uno aprende a explicar, uno aprende más el tema que cuando lo estudia. Sí. Como lo que hablan ahorita tanto de la técnica de estudio de Richard Feynman, es que la técnica de estudio de Richard Feynman es que el man estudiaba, aprendía un tema, se hacía unas preguntas, repasaba toda la vuelta, pero la parte más crítica del método de estudio de Richard Feynman es que en una etapa él entraba a explicar a alguien más. Y cuando le entraba a explicar a alguien más, entendía mucho más el tema. Yo creo que, yo no lo veo, pues yo no sé los nombres técnicos, ¿cierto? Pero cuando usted se da cuenta que tiene diferente público, sea alguien de mayor calibre, que tenga mayor conocimiento, más técnico, o una persona que no es técnica, es donde usted comienza a darse cuenta como, bueno, ¿cómo yo hago desde la parte que yo tengo que explicarle y le quede claro, que quede claro el mensaje? Y eso es importante. Y eso es lo esencial, porque si usted demuestra dominio, usted puede explicarle a cualquier persona, sea el tipo que sea. Bueno, exacto. ¿pero por qué? Yo creo que es el hecho de ponerse en la posición del otro lugar. Okay. Y porque eso pasa en la universidad. Usted tiene profesores muy inteligentes, muy buenos, que son eminencias, pero a la hora de explicar no lo logran. Y no hacen pasar el mensaje. Y yo creo que es no sé si es por el ego o porque supone que la otra gente entiende como usted.
Y creo que esa es yo creo que esa es la clave que yo pienso, que usted supone que la otra persona le va a entender porque si usted lo entendió lo va a entender igual. Y creo que no es así. Esa es mi explicación de por qué sucede eso. Y me he dado cuenta porque en el trabajo, hablando con arquitectos con clientes propiamente que no son técnicos, me dicen, oye, ¿y para qué sirve este conducto? No, mira, esto funciona de esta manera. Y te va a llevar el aire aquí y te lo expulso acá para que te quite el olor de baño que tienes ahí. Algo muy sencillo. Entonces yo te jalo de aquí a allá. Y necesitas una rendija aquí para que el aire fluya. Yo se los hago hasta a veces muy didáctico. Y entonces cuando dicen, no, ya te me quedó claro, perfecto, sigamos adelante. Perfecto. Pero cuando usted llega y habla con alguien más técnico, entonces, ¿cuál material? ¿Por qué ese material? ¿Por qué ese ventilador? ¿Por qué no este? Entonces usted ya habla, no, es que es por la curva, porque tiene mejor comparabilidad. Ya uno cambia el tecnicismo, pero creo que es porque uno se da cuenta que, pues eso, desde mi explicación es porque la otra persona, usted cree que la otra persona entiende como usted. Y yo creo que pasa con los problemas. Concuerdo completamente. Inclusive yo me voy más allá. Digamos, mi forma de entenderlo es parecida a la suya. Pero yo me voy más al área de lo que es el lenguaje. ¿Y por qué el lenguaje técnico es lenguaje técnico? El lenguaje técnico es lenguaje técnico para poder decirlo más rápidamente y más fácilmente. Por ejemplo, ¿por qué le decimos a un carro carro? ¿Por qué no le decimos un automóvil de 4 ruedas que funciona con un sistema de combustión interna que procesa gasolina de cierto octanaje y tal? Porque no tiene sentido. Nosotros decimos un carro, una camioneta, una 4x4. ¿Sí? Estamos resumiendo el lenguaje, lo comprimimos. ¿Sí? Si nosotros le hablamos de un carro a una comunidad que no sabe qué son los carros, pues no nos va a entender y piensa que estamos hablando de barbaridades. ¿Sí? Entonces, pues precisamente para este lenguaje técnico, resumir. Pero ahí entra lo que dice Iván, si la otra persona no entiende el lenguaje técnico, ¿qué nos toca hacer? Desmenuzar ese lenguaje y volverlo un lenguaje básico. Y lo chévere es que cuando nosotros tenemos que pasar ese lenguaje, el lenguaje básico, y dejar de utilizar tecnicismos, nos toca descomponer los tecnicismos, nos toca, ¿cómo es que se llama? Como lo que le dicen a la masculinidad ahorita. No. Eso es lo que dicen. Está bien, pero no. ¿Cómo se llama esto? De construir el lenguaje. Entonces nos toca deconstruir el término técnico, desconstruir la fragilidad, la fragilidad de la masculinidad. Entonces nos toca deconstruir el concepto técnico. Y cuando lo deconstruimos y lo tratamos de explicar a alguien más, tenemos que entenderlo para poder expresarlo en esos bloques básicos del lenguaje. Sí. Y cuando podemos expresar en los bloques básicos del lenguaje, significa que lo estamos entendiendo a un nivel básico y profundo, por lo que queda mucho más interiorizado para nosotros. Entonces, para mí, por eso cuando nosotros intentamos explicarle algo a alguien más, lo entendemos más fácil. Sí, es una buena técnica de estudio porque cuando normalmente ahorita lo que uno hace, o sea, en la universidad, yo me reunía con compañeros y estudiábamos juntos y nos explicábamos los puntos. Y recalcando el punto que dice otro, pues uno aprende. Al final, si se explica es porque usted lo tiene claro y así lo sigue refinando. Y así no lo tenga claro, si usted explica, usted se da cuenta de cosas que uno dice, pero que uno en verdad no entiende. Uno dice, pero ¿por qué esto? Ay, no, yo estoy hablando mucha mierda, esto no es así. Entonces uno se va libre. Bueno, desde la experiencia de trabajo, ¿qué sientes que es lo que más te ha aportado? ¿Qué? ¿La Universidad Nacional o qué me ha aportado? El trabajo, ¿qué es lo que más me ha aportado? Varias cosas. Empezaré por lo más básico, más evidente y que parecerá lo más superficial, pero es eso. O sea, indudablemente la vida de uno de pasar de estudiambre a tengo un salario mínimo, cambia un montonazo. Y más si es un ingeniero que gana un poquito más de salario mínimo dependiendo de las condiciones y la suerte que tenga uno. Y las habilidades que tenga uno en las condiciones. Es un caldo de cultivo, pero el caso es que de pasar de cero a ganar más de 1 millón de pesos mensuales es un buen cambio, es un gran cambio. ¿Sí? Te permiten hacer cositas. Le da un poquito más de libertad y menos preocupaciones, porque sí, en la universidad a veces uno llegaba, bueno, a mí me tocó trabajar como cadete, y en ese momento pues tenía que ahorrar, tenía que llegar a algunos momentos que teníamos que imprimirnos en impresión 3D, que es cada también en algún momento, y uno dice, ¿de dónde voy a sacar la plata para pagar eso? Sí. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que aunque usted entre a la universidad también usted tiene que meterle recursos porque son los transportes, porque es la comida, porque son las fotocopias, porque es el material, porque es mucho más. Entonces, de acuerdo, el primer cambio, el sueldo. ¿Sientes que ese sueldo es el que uno se merece? Pregúntale a él.
Voy a dar la respuesta absolutamente... Hola. No, ni siquiera. Más enredada que me encanta dar a mí, porque me fascina hacer eso. Yo no creo en el concepto de merecer en esencia. Yo creo que nadie merece. Yo creo que simplemente tenemos y ya. ¿Sí? Las cosas no son como... Es que para mí el merecer es las cosas deben ser. Y yo no creo en términos prácticos en el deber ser. Creo en que las cosas son como son y podemos cambiar las circunstancias. Ahora bien, creo que hay personas con menos habilidades de ingeniería que están ganando más recursos que personas que tienen más habilidades de ingeniería en ciertos aspectos. Sí, creo que pasa. Y sí, creo que muchas veces, por eso no creo tanto en merecer. No depende eso solamente de la universidad en la que estudió, qué tan buen estudiante fue o qué tanto sabe de la materia, sino de condiciones sociales, de condiciones de lenguaje, de conexiones sociales. Entonces, yo creo que ese es el caldo de cultivo completo que no creo que merece o no merece, no, determina. Yo me considero una persona filosóficamente determinista, con esa filosofía macheteada, pseudo-intelectualismo, pero me considero determinista. Creo que las condiciones materiales son las que determinan las circunstancias de las personas. Cuando las podemos entender mejor, nos salimos un poco del merecer o no merecer, o las cosas deberían ser, y por qué las cosas son así y qué se pueden hacer para cambiarlas. Es que, ¿sabes por qué te hago esa pregunta? Porque creo que mucha gente sale frustrada sale de la universidad creyendo que tiene el pie La vida no suelta. Sí, dice, no, voy a ser rico, te voy a tener casa, carro, voy a tener, no sé, si no tiene pareja, voy a tener pareja, me va a llenar de todo lo que no tengo. Digamos, todas esas carencias, ¿no? Y usted llega y comienza a entrar al mundo laboral, comienza a pasar hojas de vida. Claro, si hiciste práctica, pues tienes una ventaja o pues digamos en experiencia. Pero usted se da cuenta que te ofrecen un sueldo de acuerdo a lo que la empresa pueda también, porque eso también pasa. O lo que quieran ellos, porque eso también es así. Y usted dice, pero yo cómo voy a recibir, no sé, 1.800.000. Digámoslo así que ni está mal, ni está bien, en ese momento, digamos, hace como 2 años, usted dice, wow, está pagando esto por lo que usted salió recién egresado. Pero uno no se da cuenta que uno no sabe nada. Y la triste realidad es que cuando usted entra a trabajar, usted aprende lo que es la carrera. Y ni siquiera, yo creo que uno aprende a trabajar y no aprende a trabajar en ese trabajo. que uno aprende habilidades que le van a servir para otros trabajos, a manejar su grupo de trabajo, a manejarse con gente del trabajo, con su jefe, con sus subordinados que llega a tener y esas cositas. Pero uno aprende ese trabajo que le toca hacer en ese momento. ¿Sí? Sí. Por eso es importante, quisiera hacer un paréntesis importantísimo para la gente que está viendo y que le interesa el tema de proyección laboral, sobre todo para ingeniería. Yo soy un ferviente creyente de que los primeros 2 años después de que uno se gradúa son los que más pesan en determinar qué es lo que uno va a hacer en el resto de su vida profesional. ¿Por qué? Porque es que uno en esos momentos empieza a generar experiencia. Entre más años tiene uno, más experiencia van a tender a pedirle a las empresas. Y más específicas. Claro, entonces si usted llega con cierta edad y cierta experiencia en un área a una empresa con otra que trabaja en otra área, le van a decir, pero es que usted sabe temas de otro lado y nosotros no, sí, pero nosotros buscamos una persona que tenga experiencia en esto específicamente. Entonces yo les recomiendo, piénsense muy bien en lo que quieren trabajar y desarrollarse antes de meterse en la carrera. Y busquen estrategias que les permitan a ustedes empezar en esa área, así sea un trabajo en el que no les paguen mejor, pero empiezan a ganar experiencia en esa área. Pero si se meten en una compañía o una línea laboral que va por otro camino, no digo que es imposible, no digo que esté mal, digo que va a ser más difícil, ¿sí? Va a ser más complicado. Claro, creo que ese es uno de las mejores recomendaciones que he escuchado, porque yo creo que un consejo que daría también, como mencionaste, antes de escoger la carrera, tómate la tarea de revisar qué es esa carrera. Realmente. Créanme que uno tiene expectativas o idealizaciones de, no, que no sé, qué civil es esto, qué arquitectura es esto, qué ser abogado es esto. Y si comienzas a mirar perfiles profesionales que hablan de la carrera, cómo la ejercen, creo que te vas a dar una idea real de lo que vas a ejercer a futuro, que eso sí es importante. Porque tú dices, no, por ejemplo en mecánica, sí, trabajamos con energía. Bueno, ¿energía cómo? Bueno, o trabajamos con máquinas. ¿Máquinas cómo? ¿Con carros? ¿Cómo? Entonces, siéntate a la tarea, ponte a mirar, porque es importante, porque eso determina mucho tu futuro, o te vas a sentir frustrado en algún punto de la universidad y vas a desertar y vas a hacer una gran parte de las estadísticas que desertan porque no es pasión de lo que están estudiando. Y mandé un punto clave súper importante.
acerca de el informarse en lo que uno se está metiendo. Porque muchas veces uno no lo hace solo por el título, Sí. o porque uno tiene algún conocido, conocer una historia de que esa persona salió de esa carrera y empezó a ganar mucha plata y le está yendo re bien. Y muchas veces no están así, muchas veces hay un ingeniero de sistemas que se volvió el recapo para programar y inteligencia artificial, un montón de maricadas, y luego resulta que la oferta laboral está solo para, hijo, monte su chozo en el centro y trabaje allá reparando computadores. Es solo un ejemplo, no estoy diciendo que sea la realidad. Pero fue un momento, Sí. yo creo que pasó acá. Sí, pasó por ahí. Yo en un punto también, poco por eso quise estudiar ingeniería de sistemas, y dije, para terminar vendiendo computadores allá en Chicago, no. Sí, terminó cambiando a una realidad ahorita totalmente diferente. Sí. Pero eso es importante, ¿cierto? Claro, y informarse del pensum, informarse de forma amplia de lo que hace cada carrera de verdad. Y no solo de lo que hace cada carrera, sino de lo que está haciendo la gente ahorita con esa carrera. Porque, por ejemplo, en ingeniería mecánica permite hacer muchas cosas. Me acuerdo, me ha pasado más de una vez, que dicen, me preguntan, ¿y usted qué estudia? Yo, ingeniería mecánica. Usted sabe de carros. Eso siempre pasa. Hay dos cosas que en la vida no se encajan. Uno es fútbol y lo otro son carros. Es un ingeniero mecánico que no sabe un carajo de carros. Curiosamente. Entonces pasa mucho. La otra vez una amiga, yo estaba a mediados de la carrera y una amiga me escribe de la noche y me dice, no, oye, mira, es que se me va el carro, que yo no sé qué. Yo, sí, no me digas. Sí, no, mira cómo suena. Yo, Se le moría la batería, moría. O sea, pero como lo llevé, y le dije, no, yo no tengo ni idea, baila, lo siento, no sé. Le tocó llamar a grúa, bueno, a mí, no mentiras, ella creo que paró a alguien y le ayudó a solucionar el problema. Lo chistoso es que era un problema de batería. Sí. Es uno de los problemas más estúpidos que hay de carro, más frecuentes, un montón de maricadas. Y no, yo no tenía ni puta idea. Y ella me dijo estrictamente, usted no que es ingeniero mecánico, ¿qué está haciendo con su vida? Sí, eso es hay un estigma mucho en las carreras, ¿no? Ya que usted es arquitecto, cualquier carrera siempre hay un estigma de lo que creen que uno hace, ¿no? Lo que no debería ser. Pero bueno, ya como por irnos por otro lado, sí, Otto, ¿qué crees qué es lo que esperarías de tu yo futuro? O sea, uy, quisiera, no sé, de aquí en un año, tampoco digo que 5 años, porque eso es muy ambicioso, yo creo que a veces uno sabe qué quiere lograr, pero eso es también parte del proceso. ¿Qué esperas de aquí en un año? ¿Qué te gustaría en estos que estamos en principio de año? Estamos en estos propósitos que a veces aparecen. Sí. O despropósitos, porque también pueden ser despropósitos. Porque quiero engordar esta vez de meter ejercicio. Sí, mamá, no más. Bueno, eso es un punto importante. Me gustaría encontrar otra vez flujo con lo que es el entrenamiento. Me gusta la calistenia bastante. Y pues yo tiendo a entrenar, yo intenté entrenar 3 días a la semana. Y cuando empecé con la pasantía, que yo me enloquecí a hacer un montón de vainas, estuve juiciosito, como repito, cada 3 días, 3 días por semana, yendo a entrenar. Entonces, me gustaría otra vez llegar a ese punto de flujo en el que la energía y el manejo de tiempos me da para entrenar. Digamos, sí, con esa frecuencia. También mejorar la parte cardiovascular porque es fundamental para el futuro, la longevidad de la vida de uno y el bienestar del presente ahorita. ¿Sí? No lo vemos, pero uno de los indicadores más fuertes de salud, desarrollo de capacidades cognitivas, bienestar emocional, es la parte de resistencia cardiovascular. Fuera de la masa muscular, que también es un indicador importante. Entonces, eso me gustaría, en principio. No, es un propósito chévere que es lograble y se puede hacer en paz. Sí, ese en principio. ¿Qué más me gustaría? Quisiera cambiar de motico. Ahorita tengo una moto de 200 centímetros cúbicos, buena marca, me ha dado muchas alegrías, muchas felicidades. La compré de segunda, me gustaría estar estrenando una motico más grandecita. Nada muy ostentoso, de pronto una Dominar 400. No, eso no, ya se naste entonces. Pero no, me gusta porque es que es una moto grande, pero es muy económica, muy económica, sin hacerle publicidad, vaya. O sea, patrocínalos. Pero sí, o sea, sale muy económica y es una moto que me gusta estéticamente, me gusta el cilindraje que tiene, es bastante grande, el torque que tiene y que es muy económica de mantener. Los repuestos son bastante económicos porque son Bajaj, así pasa como se distribuyen tantas motos acá, entonces tiene muy buena representación. Entonces me gustaría, digamos, hacer una motico de esas ya en el futuro, más adelante. ¿Qué más me gustaría? Tener plata para ya estar pensando en comprarme una casita. Creo que eso es un plan que también comparto. Sí, de pronto de aquí a
2 añitos, añito y medio. De pronto hay condiciones materiales que me van a obligar a tener que endeudarme para comprar una casa pronto, espero que no. Por condiciones sí, difíciles, condiciones difíciles que de hecho ni siquiera son de mis padres ni nada de eso, pero hay condiciones que me podrían llevar a eso. Entonces, es otra de las cosas que pueden pasar, pero no está dentro de mis objetivos. Dentro de mis objetivos está en reunir plata para poderme comprar una casa, endeudarme de forma no tan dura y digamos, estar ya proyectado a eso. En términos profesionales, ¿qué les digo? Me gustaría ya tener una maestría. Iván dice que tiene una maestría, sé que le va muy bien con la maestría, que subo toda la vuelta, pero... Ay, muy bien eso, ya casi me gradúo. Sí, casi. Y es un ejemplo que me gusta porque fue capaz de medirse a estudiar, a trabajar en lo que estaba trabajando, que era un trabajo duro, a estudiar lo que estaba estudiando, la maestría de chorro, al mismo tiempo, y sé que es una maestría que tiene muy buena proyección en el futuro. Pues antes del futuro es algo que también lo hacen por gusto, porque al final, cuando me entré en el tema de la data y cuando estuve trabajando como me tocaba hacer análisis de datos en consumo de energía, es cuando uno dice, wow, sirvo para esto. Okay. Y realmente me fluía y como todo, ese fue un gusto que uno se da. Es interesante, es un buen punto de referencia para mí. Entonces, y por consejo, si es mejor hacerlo en el exterior, no es que haga publicidad acá a lo nacional, pero es que es muy caro y que el tiempo tampoco es que sea muy... Sí, uno también ya comienza a balancear tiempo, plata y un montón. Pero afortunadamente acá la mayoría de posgrados son presenciales y valen y Caribe. Y en el exterior, en España, que es lo que he visto muchas personas hacerlas, varias personas hacerlas, sobre todo con eso, con análisis de datos, hacer una maestría. Les toma, no sé, 20, 30, 40 palos, dependiendo de la institución. Pero eso es suficiente para que en su hoja de vida diga analista de datos, maestría en analista de datos, y lo contraten en un sitio en análisis de datos. Le dan un muy buen sueldo, porque no solo es análisis de datos, sino que ya es una maestría, y pues uno puede vivir relativamente bien con eso. Bueno, exacto. Eso es una de las cosas, o los beneficios que tiene. Pero bueno, ¿qué le agradeces al año pasado? O sea, ¿qué le agradeces también a la universidad y al trabajo? O sea, ya hagamos un tema para terminar, dar como qué gracias le das. Gracias. A la Universidad Nacional de Colombia le doy gracias por la gente que conocí, las experiencias que tuve. Fuera de la parte académica, que también fue una aventura impresionante, también estuve mamereteando mucho, estuve en el comité de defensa estudiantil, estuve haciendo un par de campañas políticas, un amigo quiso impulsar una campaña al Consejo de Bogotá y hice parte de eso. No, o sea, hubo muchas experiencias muy bonitas por muchos lados, a pesar de lo duro que fue. Me gustó bastante la experiencia. Inclusive a pesar de la misma pandemia, el hecho de haber estado en la Universidad Nacional de Colombia, le agradezco muchas cosas. Quizás en otro momento, si volviera al pasado, yo tomaría decisiones diferentes. Yo creo que todo el mundo dice lo haría mejor, pero fue lo que es. Es lo que es, lo acepto y con gusto, pero no me voy a poner la situación arrogante. No, yo estoy agradecido con la vida y lo que es y digamos, no me arrepiento de nada. No, o sea... Claro que hay arrepentimiento. Pero si no me arrepiento de nada, por eso es un paso mental, eso es mentira. Pero sí agradezco las cosas como se han dado, agradezco mucho eso a la Universidad Nacional de Colombia, de nuevo lo que aprendí, porque el hecho de tener que forzarme tanto, aprender tanto sobre matemáticas y sobre física, una cosa que me gustaba mucho en la universidad era la física. Sí, es muy fuerte. Entonces está muy de la mano con lo que veo en la ingeniería mecánica, que es física mecánica, mucho física mecánica. No es por sonar arrogante, pero nosotros entendemos el comportamiento del mundo desde la parte sólida, líquida y en parte vapor. Yo lo veo hablando desde esa general, que es muy general, no va a decir que somos el pero entendemos mucho. Justo no, ese concepto nosotros entendemos mucho el mundo de forma de la física mecánica. Sí. Que hay otras físicas, está la física cuántica y tal, y no nos metemos porque eso es un poco diferente, pero me gusta mucho eso y lo que he aprendido de física mecánica me ha fascinado, lo que he aprendido de fluidos, lo que he aprendido de dinámica, lo que aprendí en análisis de elementos finitos. Uy, es una materia excelente. En modelación matemática, el hecho de usted poder modelar un sistema y predecir su resultado a partir de los números, los datos y un pequeño paréntesis, hay un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones analíticas, que son las que vemos en el colegio de x más 2x más 5 igual a 0. ¿Sí? Sí. Uno despeja la x y lo puede hallar. Pero hay ecuaciones que no son analíticas, hay ecuaciones que no se pueden resolver de esa forma y toca literalmente por ensayo y error.
¿sí? Sí. Entonces, con esas ecuaciones hay una cosa que se llama los métodos numéricos que nos permiten analizar esas ecuaciones. Lo bonito es que uno se puede meter en sistemas muy complejos, muy complicados, y a partir de un tratamiento de números, cuadrar las ecuaciones y hacer un código, que eso fue lo que más me fascinó, hacer un código con eso, uno puede obtener diferentes resultados. Y a mí lo que más me mató fue el primer taller que nos pusieron a hacer en modelación matemática, que era para cuando yo la vi, el primero era de reacciones químicas. Bueno, había un punto de reacciones químicas en el taller. Claro, sí. Y yo me acuerdo que había una constante de la velocidad de reacciones químicas y energía necesaria para, no me acuerdo muy bien, una vaina así toda rara que yo ni entendí. Me tocó buscar un montón de información para entender cómo funcionaba esa cosa. Luego, el hecho de yo, como ingeniero mecánico, que no soy un carajo de química, que otra cosa que no sé es la química, poder meter eso yo en un sistema, en un código, interpretarlo, plantearlo en un código, que me saque unas gráficas y que me diga cuáles son los tiempos de reacción de determinadas reacciones químicas y los resultados que van a salir de esas reacciones químicas, me pareció maravilloso, y que eso lo pudiera permitir una herramienta como la modelación matemática. Y mire que, hablando desde el tema de maestría, ya hablando desde, porque yo veo unas materias que se llama técnicas de inteligencia artificial. Esa materia yo creo que fue una de las esenciales, porque cuando a ti te ponen las gráficas como el gradiente o cosas así, tú los ves, después de haber pasado una materia como esa, es como, te entiendo, lo comprendo, no es difícil. Y entonces pues, no, va a ganar el mejor futuro con el valor pasado. Y se hace de la misma manera. Son cosas que yo también agradezco, porque la vida da muchas vueltas, pero todas esas enseñanzas en algún punto vuelven a uno, no se sabe, yo no sé si a futuro, pero me han servido en este momento. Sí. Y todo lo que es conocimiento al final sirve, no solo por el hecho de aplicarlo, que también, sino por el hecho de nutrirse uno, de sentirse feliz, alegre por el hecho de aprender. Es como, no sé, literalmente es como comer, y sonará baja mental, pero para mí es alimentar el espíritu. Y se siente muy bien cuando uno está en el proceso de aprendizaje. O sea, creo que siempre es la misma historia, que yo creo que siempre lo he recibido. Uno disfruta el camino, no cuando ya llega. Cuando usted ya llegó, listo, lo logró. Pero usted disfruta ese código y se comienza a recordar, es cuando dice, me acuerdo esa noche que estuve trasnochando, pasé y dándole, y esa vaina no daba, y eso lo cambié, y diciéndole por Dios. Pero uno recuerda más eso que el mismo resultado. Sí, claro que sí. Sí, totalmente, completamente. Y esas historias son los que más lo nutren a uno. En esa misma el conocimiento. Las amistades que uno le quedaron de nuevo lo mismo. Iván es una gran amistad que me quedó a mí de la universidad. Yo estoy agradecido por eso, porque gracias a eso estamos hablando ahorita acá. No, y siempre toca llegar y estar en contacto, porque aunque tengamos vidas diferentes, caminos diferentes, eso no significa que no podamos seguir hablando como personas. Y tenemos un punto en el común en el camino que siempre nos va a unir, que es la Universidad Nacional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia, y siempre nos pondremos a hablar de cómo de mierda fue dibujo de máquinas. Pero bueno. Y lo retomamos aquí en este video. Claro que sí. No, muchas gracias por haber venido. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que a veces no es tan fácil tener tiempo porque trabajamos, porque tenemos muchas cosas, pero eso es lo que te agradezco por el día de hoy. También es una gran amistad y gracias por venir. Gracias, síganme en mis redes sociales, en Instagram por Gacho Betancourt, en TikTok Gacho Betancourt y obviamente por YouTube Gacho Betancourt. Síganme y que esta comunidad crezca. Y si tienes una historia para contar, contáctame. Todos tenemos algo que decir. Iván, muchísimas gracias, un placer haber venido acá. Espero volvernos a ver en un siguiente capítulo. Sí, esto. Bien, así es.